Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Bea. Durante varias semanas hemos estado dándole secuencia a un tema muy trascendental, el cual espero a estas alturas podamos ya tener una mejor imagen y un concepto más claro, teológico y bíblico de esa palabra, bendición. Para esta semana, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, amada audiencia, es poder hacer una recopilación, una reseña, una síntesis de lo que han sido estos 6 capítulos que el Señor nos ha permitido desarrollar y hoy cerrar este tema. ¿Qué significa la bendición de Dios? Y quiero utilizar varias escrituras que a lo largo de esta serie hemos utilizado porque me parece que son escrituras extraordinarias. Son escrituras que van a fundamentar lo que hemos enseñado a lo largo de esta serie. Una vez más, si usted nos está escuchando por primera vez, quiero motivarle a que visite nuestra página en YouTube. Ahí está colocada esta serie, ¿qué significa la bendición de Dios? Y usted la podrá escuchar desde el inicio hasta esta misma enseñanza que estamos hoy compartiendo con ustedes. Y va a escuchar más detalles. Hoy lo que usted va a escuchar es una reseña de lo que ha sido esta serie. Y quisiera comenzar utilizando uno de los tantas escrituras que a lo largo de esta serie Dios nos permitió comentar, leer y estudiar. Juan capítulo número 6, verso 26 y verso 27. Me parece que es de suma importancia iniciar con esta escritura. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Lo que tratamos en síntesis en esta serie es que muchos de nosotros utilizamos esta palabra bendición para ubicar ciertos conceptos que no conllevan esa palabra. Y si nosotros estamos colocando mal el concepto bendición en nuestras oraciones, por ejemplo, usted puede decir: Señor, bendíceme, esperando que Dios le dé un bien material. Realmente, la palabra correcta no sería bendición. La palabra correcta sería provisión. Porque bendición, desde la perspectiva bíblica, la vamos a recordar hoy. Deme un momento, por favor. Pero no gira alrededor de aquellas cosas que nosotros pensamos, o sueños, anhelos o deseos que queremos. La verdadera bendición va más allá que eso. Por ejemplo, usted puede orar y puede decir: Señor, te pido que bendigas a tal familiar porque está enfermo. Realmente la bendición ahí está mal colocada, sino más bien deberíamos decir sanidad. ¿Por qué es lo que necesita un enfermo? En ese orden de ideas, entonces, ¿qué significa ser bendecido por Dios? Cuando abrimos en este pasaje de Juan, nos damos cuenta que Jesús trae una amonestación a aquellos quienes están siguiéndole a causa de un beneficio material que están recibiendo de parte de Jesús. En este caso, Jesús señala que están ahí porque Jesús los ha alimentado. Y ellos pues buscan al Señor Jesús porque les parece bien la idea de que haya alguien que les dé
alimento siempre. Pero vea la reacción de Jesús, el cual no los felicita, al contrario, los corrige y los amonesta diciéndoles que ustedes no están aquí por las señales, por la palabra, sino por el pan que ustedes comieron y que ustedes se deleitaron. Y luego viene la exhortación. Si ustedes van a desgastarse, si ustedes van a esforzarse a trabajar, que no sea por la comida que perece. Y ahí el equivalente es a todo lo material. ¿Por qué todo lo material? Porque, querida audiencia, todo lo material perece. Nada que exista en este mundo materialmente será eterno. Por lo tanto, Jesús dice, si ustedes van a esforzarse, que no sea por eso, sino que sea por la comida que a vida eterna permanece. Y acá entonces, con esta exhortación, vamos a responder, ya hemos respondido más ampliamente en los capítulos anteriores sobre esta pregunta. ¿Qué significa ser bendecido por Dios? Y como ya mencionamos, esta frase se ha escuchado a lo largo de nuestra vida. Dios me ha bendecido. Y usualmente esa frase la colocamos cuando recibimos un beneficio material, salud, éxito, riqueza o trabajo. Realmente, la mayoría de veces que utilizamos el concepto Dios me ha bendecido es considerando lo que ya antes mencionamos. Hasta los atletas, ahora que se terminaron los Juegos Olímpicos, pude ver una que otra entrevista de aquellos que ganaron alguna medalla y la mayoría dijo, esto es una bendición de Dios. Por lo tanto, el entendimiento más común de lo que significa ser bendecido por Dios es que recibimos cosas buenas de Él. En ese sentido, podemos decir que la bendición de Dios es para todos, tanto como para los que creen en Él, como para los que no creen en Él. Porque, de verdad, Jesús dijo que el sol es un beneficio que cae para quienes son buenos y que también cae para quienes son malos. Pero viene otra pregunta. ¿Acaso la bendición de Dios está limitada por las cosas materiales? Y ahí es donde hemos reflexionado a lo largo de esta serie que el Señor va más allá que el éxito, que la salud, que la riqueza y que el trabajo, que un bien material. Y por eso es que hemos inquietado su corazón en esta serie para que entienda lo importante que es conectarse con la idea de la palabra de Dios en la expresión Dios me quiere bendecir, o cuando oramos Dios bendícenos. Aunque están incluidas estas cosas que antes hemos mencionado, debemos considerar que la bendición de Dios pertenece primordialmente no a cosas materiales, sino a todo lo que nos conecta y nos beneficia o nos trae algún beneficio para nuestra área o vida espiritual. Repito eso es bien importante. Ciertamente la bendición está ligada a las cosas materiales, pero no como un fin, sino como un resultado. La verdadera y genuina bendición de Dios siempre va a tener como acto primordial traer un beneficio espiritual a nuestra vida. No podemos considerar una bendición el éxito, la salud, el dinero, el trabajo, si estoy lejos de Dios. No, considero una bendición todo aquello que aporta mi vida con Dios, que aporta mi relación con Dios, que me hace crecer, que me hace madurar, que me hace ser más santo. Y todo lo demás, ¿y qué es todo lo demás? La salud, el éxito, las riquezas, el trabajo
va a venir por añadidura. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo comparte su exhortación en Juan 6, 26 y 27. Ustedes solo están buscando lo material, pero deberían esforzarse para obtener el beneficio espiritual. Y es ahí donde, si logramos trabajar, esforzarnos, permitir que Dios obre de esa manera, seremos realmente bendecidos. Si hay alguien que puede dar testimonio de la experiencia de lo que es ser bendecido por Dios, es Abraham. Comencemos con la bendición que Dios le otorga a Abraham en Génesis 12:3. Dice la Escritura: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero que pensemos que ser bendecido aquí significa algo. Quiero hacerle una pregunta. Cuando Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, ¿en qué estaba pensando Abraham cuando Dios le dijo eso? Como nosotros tenemos ya la escritura completa, el plano completo de la vida de Abraham, definitivamente Abraham era una persona que casi lo tenía todo, menos dos cosas. Número 1, una vida y una relación con Dios. Y número 2, no tenía descendencia. Por lo tanto, el haberse permitido creerle a Dios y obedecerle, lo acercaba a Dios. Por lo tanto, la bendición en el pensamiento de Abraham era, bueno, me voy a acercar a Dios porque tal vez Él me va a dar descendencia. En eso estaba pensando Abraham. Pero Dios estaba pensando en otra cosa. Por eso sería interesante que usted también respondiera a esta pregunta. Cuando usted lee o cuando alguien ora, o usted mismo puede considerar una bendición para usted, usted lo puede concebir de una manera, pero Dios lo puede concebir de otra. Regresemos al concepto de Abraham. Pablo nos da el panorama de lo que Dios estaba pensando a lo largo del Nuevo Testamento. Dice Gálatas capítulo número 3, versículo número 13 y 14. Escuche lo que Dios le revela al apóstol Pablo en cuanto a la bendición de Abraham. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Qué escritura tan poderosa! Digna de que usted la subraye si usted tiene la oportunidad. Gálatas capítulo número 3, versos 13 y 14. Estos versículos nos explican claramente lo que Dios estaba considerando cuando le dijo a Abraham: en ti voy a bendecir no solo a ti, sino a otros. Por lo tanto, Pablo nos pone sobre la mesa la obra de Jesucristo. Pablo nos pone sobre la mesa el plan de Dios para la humanidad, que se lo presentó a Abraham en primera instancia y que él lo iba a experimentar a través de la fe. Fíjese, Abraham quizás en un momento sale de su tierra, tal como Jesús, como Dios se lo solicitó, pero a lo largo de su historia usted lo ve creciendo en algo que Abraham se vuelve un modelo para nosotros, y es la fe. Abraham no salió pensando en que quería crecer en su fe. No, Abraham salió pensando, bueno, voy a obedecer y Dios probablemente me va a dar un hijo. Para él eso era la bendición, pero Dios estaba obrando en él algo tan poderoso que se llama fe, fe y fe. También hay algo que me llama mucho la atención en la vida de Abraham, y es que
de todos los personajes en la Biblia, a quien Dios le permite y le da el nombre de amigo, es a Abraham. Abraham sale de Ur, saliendo una persona que obedece a Dios, pero termina su jornada siendo un amigo de Dios. Dígame si eso no es una grande bendición. Significa que Abraham fue creciendo en su relación con Dios. Al inicio, Abraham entendió que una bendición para él en el momento en que Dios le habló fue tener descendencia. Pero a lo largo de su peregrinaje, Abraham entendió que había algo más que tener un hijo, que había algo más que tener una descendencia. Y él entendió que una vida de fe y una relación profunda con Dios fue la más grande bendición que pudo él haber experimentado. Pero repito, tenemos la idea en este tiempo que ser bendecido por Dios es tener salud, es tener éxito, es tener riquezas, es tener trabajo. Menospreciando el hecho muchas veces y no priorizando la oportunidad de crecer en nuestra fe en Dios, en nuestra relación con Dios. Como pecadores caídos, todos sabemos que merecemos ser juzgados y ciertamente para nada está el hecho de tener algún tipo de beneficio, porque nuestras obras siempre nos van a llevar a la muerte y a la maldición. Pero Pablo nos presenta en el pasaje de Gálatas que he ahí que la humanidad fue bendecida a causa de Jesucristo. No porque la humanidad iba a ser más rica, iba a tener más salud física, no porque la humanidad iba a tener mayor trabajo, mayor éxito, no. La humanidad iba a ser bendecida a causa de que lo que iba a ser un gran problema para la humanidad, el pecado, ahora hay una solución a través de Cristo Jesús. Y eso Pablo, Dios, lo llama como una grande bendición. ¿Cuál es la bendición de Dios? Gálatas 3:14 lo deja bien claro. La bendición la verdadera bendición, la que todos deberíamos de estar persiguiendo, la que todos deberíamos de estar procurando, es la bendición en Cristo que Dios desea que recibamos. No es únicamente cosas materiales, sino la más grande bendición es crecer en el conocimiento de Cristo. Y eso lo han dejado de predicar en los púlpitos algunos. Y nos hemos centrado a motivar más a las personas en lo que pueden hacer más en esta tierra. Y dan fruto de éxitos, empresarios, gente con mucho recurso, etcétera, etcétera. Y déjeme aclararle algo. No estamos en contra del éxito, de la salud, de las riquezas y del trabajo. No, en lo absoluto. Estamos enseñando y regresando a la senda antigua. No podemos comparar lo material con lo espiritual, lo terrenal con lo eterno. El Evangelio no solo lo hemos recibido a causa de Jesucristo, que ha obrado en nosotros, perdonándonos, lavándonos, limpiándonos, sino a través de Jesucristo hemos recibido más beneficios como su Santo Espíritu, como que podemos platicar, hablar con Él, presentar nuestras peticiones, tenemos el derecho del fruto del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una bendición. Y estas palabras que Pablo escribe en Gálatas relatan precisamente que el Espíritu también es la bendición que Dios quiere darnos en este tiempo. Y que empezó con Abraham, porque Abraham es un modelo de la fe. Así que
oramos al Señor, querida audiencia, que nosotros estemos experimentando la bendición de Dios, no la bendición que nosotros queremos. Debido a que Cristo mora en usted, podemos experimentarle de tal manera que nuestra vida de oración, nuestra vida devocional al leer su palabra, será algo que siempre produzca vida en nosotros. Supongamos que usted comienza a orar para obtener algún beneficio material. Alegremente usted le agradece a Dios por ello, pero ¿qué sucede cuando este nuevo trabajo trae consigo algunos inconvenientes? Si usted se da cuenta que Dios no solamente lo ha bendecido con una nueva oportunidad laboral, nuestra oración es que usted pueda enfocar correctamente que nuestro fin no es estar persiguiendo lo material. Lo material vendrá de acuerdo al propósito de Dios, al tiempo de Dios, como vamos a ver a continuación los versículos que el Señor nos ha regalado y que voy a ir leyéndoles, pero enfocados en que si usted está en Cristo, usted tiene todo para ser bendecido más abundantemente, pensando no en lo que tradicionalmente creemos que es una bendición, y repito, solo es la salud, el éxito, las riquezas o el trabajo. Tenemos que considerar que eso es bueno, pero nunca puede ser mejor al crecimiento espiritual que la Biblia nos demanda. Varias escrituras fueron las que tocamos a lo largo de esta serie, pero hay varias escrituras significativas que acá quiero recordárselas y comentar. Isaías 29:8 dice de la siguiente manera: y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento. Paremos acá. Mire qué analogía la que el profeta Isaías está declarando en su profecía. Muy interesante. Y yo sé que todos hemos vivido en algún momento esto. Soñamos que estamos comiendo y en el sueño comemos y nos llenamos, pero cuando nos despertamos no tenemos nada, no ha pasado nada realmente. Es más, tenemos hambre. ¿Verdad que sí? Así es lo que materialmente produce o trae a la vida de cualquier persona. Usted puede venir y trabajar, ganar su dinerito, usted puede cuidar su salud, usted puede tener éxito, usted puede tener recursos y usted se puede sentir bien, pero realmente no tiene nada si no tiene a Cristo. Y ese es la gran tragedia de la humanidad. Muchas personas tienen todo, pero al no tener a Cristo o no tener una vida, un crecimiento en su relación con Dios, se van quedando vacíos. Irónico, lo tienen todo, pero a la vez no tienen nada. Por eso es que no podemos considerar lo material como una bendición total o definitiva. Porque lo material jamás nos va a dar paz, nos va a dar gozo, nos va a dar paciencia. No, lo material satisface nuestros sentidos humanos, pero nunca el espíritu, nunca el alma. Por lo tanto, si nosotros solo estamos trabajando y esforzándonos y desgastándonos por lo material y no por lo espiritual, Isaías 29:8 nos plantea cuál va a ser nuestra vida. Insatisfacción. Por eso, usted puede tener a Cristo y aún con una enfermedad, usted puede sentirse bien. Increíble, pero así es. Usted puede tener a Cristo, puede tener una vida en Dios, pero no puede tener llena su cuenta de banco. Tranquilo, no sucede nada. Yo estoy bien, agradecido con Dios, contento. Usted puede tener una vida con Dios, una relación con Dios, y aunque quizás no tenga trabajo, usted está tranquilo, usted está en paz, y eso es una bendición, pero no por el hecho de que no tenga, sino por el hecho de que usted tiene a Cristo, y todo lo demás vendrá por añadidura.
Otra de las escrituras muy significativas que aprendimos a lo largo de esta serie es la de Primera Crónicas capítulo 29. Todo el capítulo habría que leerlo y le invito, le animo a que usted lo haga. Pero déjeme leerle solo algunos pasajes. Versículo número 10. Es una alabanza poderosa, una alabanza muy distinta a la de otras alabanzas, otros salmos. Verso 10. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Por eso es que estamos dando referencia que esta fue una alabanza. La alabanza decía: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Escuche por favor. Tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Paremos acá. La alabanza se centra en Dios y se centra en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en la gloria de Dios, en la majestad de Dios, en la victoria del Señor. Y declarando que no hay nada en esta tierra que no le pertenezca a Dios. ¡Wow! Sigamos leyendo. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Después de haber declarado la grandeza de Dios sobre esta tierra, refiere que no solo le pertenecen las cosas que están sobre esta tierra, sino que está sobre ella, es decir, domina. Nada está fuera de control en esta tierra. Y viene aquí el verso 12, Primera Crónicas 29, 10. Porque después de hablar de la grandeza de Dios y de su posición en esta tierra, se va a referir a lo que el hombre llama riqueza. Verso 12. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. Mire, cuando uno ve la vida de estos millonarios que dominan el mundo, y uno puede sentirse hasta como pequeño, pero David nos presenta otra perspectiva. Dice que sobre las riquezas está Dios dominándolas y gobernando todo. Y termina esta escritura diciendo lo siguiente. Ponga atención, por favor. El poder y la fuerza está en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Qué escritura tan poderosa esta, querida audiencia. Porque claramente nos llega y nos enseña de que Dios es dueño de todas las cosas y que Dios se la da a quien quiere de acuerdo a su criterio. Es decir, quien tiene más allá de su esfuerzo, de su emprendimiento, de su buena administración, que también es un factor importante y tendríamos que reflexionar en la parábola de los talentos, que el Señor le dio a 5, a uno le dio 5, le dio a 3 y otro le dio a 1, de acuerdo a como él quiso, pero después el que recibe 5 lo multiplicó y le dio más, ¿no? Ahí está. Así debemos entender. Pero ¿de dónde parte esta dinámica? Que Dios le da a quien Él quiere. No es que me esfuerce, no es que yo sea tan bueno. No, sino que el Señor lo permite. Y mire, si usted, cualquier persona que se centra en lo material y dice, voy a ser millonario, voy a estudiar, voy aquí, voy allá. Si Dios no se lo permite, no. Y si Dios se lo permite, realmente no fue tanto por su esfuerzo, sino porque Dios lo permitió.
Y eso nos da una clara perspectiva que por ello es que lo material no puede ser considerada la bendición de Dios, sino más bien la provisión que Él nos da de acuerdo a su voluntad. Si entendemos eso, no solo vamos a vivir más tranquilos, menos afanados, sino vamos a buscar más la verdadera y genuina bendición. Así que, hermanos, subraye eso en su escritura. Primera Crónicas 29:10. El poder y la fuerza están en las manos de Dios, y de acuerdo a su criterio, las personas llegan a ser poderosas y recibir fuerzas. Dios sabe por qué alguien está arriba y alguien está abajo. No es un asunto caprichoso de Dios. No es un asunto de injusticia de parte de Dios. Dios no se equivoca porque Él es grande. Amén. Sigamos entonces, amados hermanos, y vamos a otra escritura que nos va a ayudar a entender por qué la bendición de Dios no es en lo material, sino en lo espiritual, entendiendo la soberanía de Dios. Dios es dueño de todo y Él permite que sucedan las cosas de acuerdo a su criterio. Y no olvide que lo material no tiene la capacidad de traer realización a la vida de una persona. Hablando de eso, hoy que es un tiempo donde se aprecia mucho la salud, todo mundo quiere estar saludable. Perfecto, usted puede tener la salud de un bebé recién nacido, todos sus órganos funcionando. Y quizás tenga 60, 70 años. Y alguien puede decir, ¡qué bendición! Bueno, sí es una bendición si detrás de esa salud física existe una salud espiritual. Es decir, una vida de fe, una relación que va creciendo con Dios. Pero si no existe eso y solo existe una salud física, no puede considerarse eso una bendición, sino simplemente debe considerarse como una provisión de la gracia y de la misericordia de Dios, que le va a servir únicamente mientras tenga vida física. Pero si no hay vida espiritual, de nada sirve. Filipenses capítulo número 3, versículo número 17. Otra escritura que también nos va a poner en perspectiva sobre que lo material no debe de considerarse como una bendición, sino más bien como la provisión y la porción que Dios ha designado a cada uno de nosotros. Hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Está claro, ¿no? ¿Qué le puedo yo comentar en esta escritura? Más que decirle que Pablo nos invita a dejar estar viendo lo terrenal. Claramente vemos aquí que el apóstol Pablo hace la reflexión de aquellos que en su tiempo constantemente enseñaban las escrituras de una manera equivocada, pues motivaban a la gente solo a lo material y solo a que la gente se sintiera satisfecha. Por eso Pablo utiliza la frase cuyo Dios es su vientre, satisfacción y solo lo material. Sigue diciendo, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¡Wow! Vea este giro que le da la escritura de 180 grados. Y es que este giro es de lo terrenal a lo genuino. ¿Y qué es lo genuino? Primero, que no somos de esta tierra. Somos ciudadanos del cielo, dice el apóstol. Y sigue, y estamos esperando que del cielo venga el Salvador. ¿No es así, hermanos? Amén. El Señor Jesucristo.
Verso 21, que cambiará nuestro cuerpo miserable. Paremos acá. Mire, suena muy despectivo y muy fuerte. Tenemos un cuerpo miserable, hablando de este cuerpo. Que por más que lo cuidemos, que por más que lo adornemos, sigue siendo miserable porque es un cuerpo de pecado. Y que Cristo ha prometido transformarlo completamente. Y si usted me permite hacer un comentario, Pablo no nos está invitando a menospreciar el cuerpo, descuidándolo, no guardándose de las enfermedades. No, Pablo lo que nos está diciendo es de que este cuerpo, que por más lo cuidemos, siempre se va a ir desgastando. Sigamos. Que el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso, y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Transformación del cuerpo. Transformación de aquello que nos limita a tener un cuerpo glorioso. Ese es el fin. Y cada cosa que sume a nuestra vida en Cristo para que Él siga trabajando en nosotros su imagen, eso se debe de considerar una gran bendición. Vamos, porque hay más escrituras, hermanos. Oseas capítulo número 11 en el Antiguo Testamento, profeta menor. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal, quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa. Que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán atrapándolos en sus propios planes malignos. Y aquí viene. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Esta es una palabra muy fuerte dirigida a Israel, porque Dios los trató bien, pero ellos no quisieron ese trato bien, sino prefirieron buscar la vida muy similar de las otras naciones. Al final, el cierre de esta escritura es clave para entender. Me llaman el Altísimo, pero no me honran. ¿Por qué nosotros debemos de sintonizarnos con la idea de la bendición de Dios? No la que hoy en día estamos viendo a lo largo de muchas enseñanzas, repito, motivándonos más a lo material, al éxito, al esfuerzo, pero no para ser como el Señor Jesús, no para crecer en nuestra vida espiritual, sino más bien para llenarnos de cosas materiales. El vivir de esa manera nos va a llevar a deshonrar a Dios. Querida audiencia, el Señor Jesús murió por nosotros, pero no para que tengamos un buen carro, no para que tengamos una buena casa, no para que tengamos buen dinero en el banco. No. ¿Sabes para qué el Señor Jesús murió? Ya Pablo nos dijo, para que tú experimentes la transformación espiritual de tu vida. Por lo tanto, deberíamos de sintonizarnos con esa idea y permitir que a través del Espíritu Santo Él trabaje eso en nosotros. Pero cuando nosotros no buscamos eso, sino buscamos lo otro, estamos deshonrando a Dios. Lamentaciones capítulo número 3, verso 37. Todo esto
es una síntesis de lo que hemos visto a lo largo de 6 enseñanzas. Ojalá usted pueda tener la oportunidad de visitar nuestra página en YouTube, Radio Vea. Ahí están colocadas todas estas enseñanzas. Esta es otra escritura poderosa. Lamentaciones 3:37. ¿Quién puede decir que algo sucede si no es que el Señor lo mande? ¿Acaso no procede de la boca del Altísimo los bienes y los males? ¿Por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos corazón y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos rebelamos y fuimos desleales, y tú no perdonaste. 2 cosas importantes de esta escritura, y es entender que Dios hace lo que Él quiere. Ahora, a eso le llamamos soberanía de Dios. Usted y yo no le podemos decir, ¿por qué bendices a los impíos y a mí no? ¿Por qué aquellos prosperan y a mí no? Solo considerando lo material. Si esa es nuestra mente, no hemos entendido. ¿Qué no hemos entendido? 2 cosas. No hemos entendido que Él es soberano y que no le podemos decir a Dios qué es justo, qué es injusto, porque Él es un Dios justo. En Él no hay injusticia, no hay una mala intención. Por eso Jeremías reflexiona con estas preguntas. ¿Quién puede decir que algo sucede que el Señor lo mande? Dios dijo, así he declarado sobre esta situación y así sucederá. Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Hay cristianos que no solo prosperan espiritualmente, sino también prosperan materialmente. Y cuando hablo prosperidad material, se refiere a eso. Se refiere a que Dios así lo ha asignado. Dios así lo ha afirmado. Así quiere Él. ¿Por qué cuestionarlo? Pero aquí viene el equilibrio. Jeremías nos dice, escudriña tu corazón. ¿Por qué nos manda Jeremías a volver y a buscar a Jehová? Porque si nosotros estamos frustrados porque quizás no tenemos el éxito, la riqueza, el trabajo, la salud de otros que no buscan a Dios, pero a pesar de eso lo tienen, porque así Dios lo ha querido, nosotros podemos encontrar la verdadera riqueza, el verdadero éxito. Y ese no está ahí está en Cristo. Busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al cielo. Sigamos, hermanos. Esto está interesante. Isaías capítulo 45, verso 6 y verso 7. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. ¿Y quién es ese yo? Yo Jehová, dice, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo eso. Otra escritura que habla de la soberanía de Dios. ¿Por qué es importante el entendimiento de la soberanía de Dios? Porque Dios asigna temporadas distintas a diferentes personas. El Dios de paz y el Dios de la adversidad. El Dios de la luz y el Dios de las tinieblas. Porque Él las creó. Lo extraordinario es que en ambas Dios se mueve. Tú puedes conocer a Dios en la adversidad, sí, y también lo puedes conocer en la paz. Pero lo importante es que en ambas nosotros podamos estar confiados y alegres y agradecidos con el Señor. Quiero ir cerrando, entonces me quedan varias escrituras todavía y espero usted nos siga acompañando. Romanos 8:37 encontramos otro pasaje muy conocido, pero que también es importante. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, perdone que lo leí al revés, es decir, empecé con el 39 y debía haber empezado con el 38. Pablo empieza diciendo un listado de situaciones que uno puede y va a enfrentar, pero que todas estas adversidades que Pablo presenta, muerte, vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, ni lo porvenir, lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios. Y después cita, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores. Es decir, que aunque venga lo que venga de este listado, nada de eso nos va a separar del amor de Dios. Mire qué maravilloso eso. Ahora, ¿por qué es importante conocer esta verdad? Espéreme un ratito, porque le voy a decir cuál es el gran problema de darle el énfasis a lo material y no a lo espiritual. El apóstol Pedro, más adelante, en su epístola, en su primera epístola, en el capítulo 5, escribe lo siguiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Paremos acá. Esta es una escritura también conocida. Pero usted sabe muy bien que Pablo no está hablando de una cosa y Pedro no está hablando de otra. No se contradice. La Biblia no se contradice. Pero aquí Pedro nos presenta un cuadro de nuestro enemigo, uno de nuestros enemigos que anda buscando a quien devorar. Ahora bien, si Pablo nos enseñó en Romanos 8:37 que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y de que ni ángeles, ni la muerte, ni potestades nos va a poder apartar de su amor, ¿qué hace el apóstol Pedro en su epístola advirtiéndonos que tenemos que velar? Pues si no nos va a proteger Dios y ya somos más que vencedores. Porque Pedro en sí no está hablando de que el diablo nos va a quitar o nos va a hacer algo en el sentido de separarnos del amor de Dios. Pedro no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo Pedro? Sigue diciendo la Escritura. El cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, aquí lo que Pedro nos presenta es que no es que el fin del enemigo sea arrebatarnos directamente de las manos de Dios, porque él no va a poder, pero sí nos puede confundir. Yo quiero que vayamos al pecado original, donde la serpiente en esa conversación con la mujer termina confundiendo, penetrando la mente, los pensamientos de tanto de Eva y de Adán para hacerlos fracasar. Pues precisamente de eso está hablando el apóstol Pedro. Ciertamente Satanás no puede arrebatarnos de las manos de Dios, porque Pablo lo ha escrito que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces lo que el enemigo hace es lo que toda la vida ha hecho, poner cizaña, es decir, traer confusión a la mente de los cristianos. ¿Y cómo? Poniéndonos duda, poniéndonos temores. A mí me llama mucho la atención y me gusta ver mucho los documentales de animales y especialmente de los felinos. Y cuando específicamente hablando de los leones, ellos van a cazar. Los leones tienen la cualidad de que no hacen ningún ruido, porque ellos no necesitan que sus presas los identifiquen y caer por sorpresa el ataque. En cambio,
cuando ellos simplemente están actuando por asuntos de territorio, sí se hacen notar y por eso rugen. Cuando los animales, las presas, escuchan el rugido del león, salen huyendo, porque sabe que el león está cerca. En ese sentido, Satanás trabaja para atacar al cristiano, no haciendo ruido, sino siendo silencioso. Y por eso es que Pedro habla de que él como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y por eso es que nos manda a velar. Porque si velamos nos vamos a poder dar cuenta por dónde Satanás nos está atacando. Y no está hablando de una enfermedad o está hablando, no, está hablando de los pensamientos, la cizaña. ¿Sabe por qué hay muchos creyentes que han llegado a creer la mentira de Satanás, que la bendición es el éxito, es la riqueza y es el trabajo? Porque no han velado y porque no son sobrios y porque no han resistido firmes en la fe. Por eso es que a través de los pensamientos trabaja Satanás y los hace entonces cambiar de lo bueno a lo malo. Y entonces uno llega a considerarse como se consideró Asaf, como se consideró la mujer de Lot, como se consideró el mismo Jeremías, gente que cuestionó a Dios en comparación, dando énfasis a lo material. ¿Por qué las otras naciones prosperan y no? Cuando nuestro enfoque debería de ser la riqueza espiritual. Razón tuvo el apóstol Pablo de recordarnos en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo habla acá de que si hay algo que destruye un pensamiento, la paz en Dios, es el afán. Y por eso es que Satanás nos trata de engañar sutilmente con las ideas que si no hay prosperidad material, entonces Dios nos abandonó o no tenemos la bendición de Dios. Por eso es que Pablo sigue diciendo, por lo tanto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Queridos hermanos, tenemos que guardar nuestros pensamientos, porque es allí donde el enemigo ha trabajado a miles de creyentes, confundiéndolos, pensando que ser bendecido no es estar enfermo, por ejemplo. La enfermedad va a venir. Ser bendecido no es estar en escasez. La escasez va a venir. Y entonces es ahí cuando Satanás nos confunde. Ve, y no eres hijo de Dios, y mira cómo está tu salud, mira, no tenés dinero, y entonces nos metemos a otros problemas a raíz de eso. Queridos hermanos, Dios va a cuidar de nosotros. Y yo termino este tiempo leyéndole la última escritura, muy inspiradora, pero que nos pone en la perspectiva correcta de que la bendición de Dios va más allá que un bien material. Hechos capítulo 4, versos 27 en adelante. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra.
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tome nota de esto que quiero explicarle, por favor. Lucas describe sobre las amenazas que habían sobre los apóstoles en el tiempo de mucha persecución. Y cuando hablaban de amenazas, eran amenazas de muerte. Por eso Hechos relata de varios mártires que expusieron su vida por hablar de Cristo. Una situación muy, pero muy difícil. Y vino temor, vino miedo. Pero, ¿cuál fue la petición de los apóstoles? ¿Quita las amenazas? ¿Detén la persecución? No. Ellos dijeron, danos valentía para hablar tu palabra. Y esto nos pone en la perspectiva de que los apóstoles habían entendido que la más grande bendición en sí no era su vida. Por eso es que ellos estuvieron dispuestos a ser mártires por Cristo. La más grande bendición no era en sí el entorno material, físico que ellos tenían. Por eso es que su petición fue, Señor, danos esa valentía, quítanos este miedo y permítenos seguir hablando tu palabra. ¿Y sabe qué? Dios respondió. Y no les quitó las amenazas ni les quitó la persecución, sino Dios les dio el denuedo, la valentía para que ellos hablaran la palabra. Porque Dios les dio la verdadera bendición, que era el eliminar el miedo, el temor, para poder hablar la palabra. No nos confundamos, amada iglesia. Lo material es muy necesario, pero es necesario. Lo espiritual es prioridad. Y esa debe de ser nuestra búsqueda. Bendícenos espiritualmente. Y está de más recordar las palabras del Señor Jesús. Busquen primeramente el reino. Y buscar primeramente el reino, queridos hermanos, implica cosas espirituales, vida espiritual, aumentar la fe, madurez espiritual. Y dijo Jesús, todo lo demás vendrá por añadidura. Está más que dicho que lo espiritual es el énfasis que el cristiano debe de tener, es la prioridad que el cristiano debe de tener. Gracias por habernos acompañado en esta serie de qué significa la bendición de Dios. Y ahora cuando usted ore, bendíceme o bendice a otros, considere que la expectativa no es en lo material, es en lo espiritual. Lo material no se preocupe, Dios le va a añadir como Él quiere y cuando Él quiere. Le invitamos a seguirnos siempre en las redes sociales y a disfrutar de las próximas series que vamos a estar compartiendo. Bendiciones. Voz Evangélica de América, Radio BEA.